Eureka, un podcast de hallazgos emprendedores. ¿Ser el mejor o ser el más barato? ¿Por qué tantos negocios no son ni una cosa ni la otra? Ni bueno, ni bonito, ni barato. ¿Cómo competir sin perder todo en el camino? ¿Cómo lograr tener clientes más fieles? ¿Solo el precio les importa? En este episodio te invito a que hablemos de estrategia competitiva. Te cuento las respuestas que encontré a estas preguntas y cómo eso cambió mi modo de ver los negocios. Mi nombre es Nico Zambón y te invito a abrir los ojos. Porque a otros les sucedió antes que a nosotros y porque podemos aprender de ellos. Subí el volumen, abrí la cabeza y acompáñame. Vamos a iluminar de hallazgos el camino emprendedor. Nuestro protagonista de hoy se llama Miguel Hernández, que a su vez fue bisnieto de Miguel Hernández, nieto de Miguel Hernández e hijo de Miguel Hernández. Miguel abrió su fábrica de muebles al lado de su casa hace unos 12 años. Ni bien terminó la escuela. Y en honor a su bisabuelo, a su abuelo, a su papá y a él mismo, le puso el nombre de Mueblería San Miguel. La propuesta era concreta y sencilla: fabricar muebles de madera y venderlos. No había grandes fábricas de muebles en su zona y toda familia que quisiera hacerse de alguno necesitaba alejarse mucho para poder comprarlo. Además, sabía que atendiendo ciertos pedidos especiales de los clientes podría ganarse su fidelidad y de hecho podría cobrar un poco más por sus muebles. Si bien su crecimiento fue un poco lento, no se detenía. Las ventas, lentamente pero a paso firme, iban creciendo. Más allá de la cantidad vendida, la rentabilidad de la mueblería siempre fue muy buena. Era alrededor de un 50% de lo que le ingresaba. Año a año, la fábrica fue necesitando más manos a la obra y llegó a emplear a 20 personas a tiempo completo en su momento de mayor producción. A 6 años de haber inaugurado, reformó el frente de la fábrica para abrir una tienda donde exponer sus muebles y contrató a Fernando, su primer vendedor. La hermana de Miguel lo ayudaba con la administración y él se encargaba de hacer girar la rueda general de Mueblería San Miguel. Una noche Miguel salió a cenar con su novia a unas 7 cuadras de su casa. Cuando bajó de su auto, levantó la vista y vio un gran cartel que decía: Muebles Luxor para personas de buena madera, próximamente en este local. El restaurante quedaba justo enfrente, así que se sentó y no sacó la mirada de ese cartel en toda la noche. Su novia, ya preocupada por la cara de Miguel, googleó Mueblería Luxor y le dijo: Mirá, amor, es una mueblería muy cara y con muebles de lujo. No vas a perder clientes con esta gente, despreocupate. Él la miró, pensó y le respondió: Sí, es cierto. Nuestros clientes nunca vendrán a este lugar. Más allá de las cercanías con otras mueblerías, había un competidor que Miguel nunca había tomado en cuenta. Una gran cadena de supermercados que vendía muebles sin armar por internet. Entregaban el día y a precios bajísimos. 2 años más tarde, en una tensa reunión con su hermana, Miguel tuvo que tomar una triste decisión: despedir a 5 de sus operarios. Los números ya no cerraban con tantos empleados. Si bien la mueblería conservaba a muchos de sus clientes de siempre, parecía como que ya no renovaban tanto sus muebles. Solo venían a la tienda para consultar o para pedir alguna opinión en cuanto a estilos. Fernando, el vendedor, desmotivado por no poder vender un mueble en semanas, un día se cansó de la situación y pidió una reunión con Miguel y su hermana. Ese día les dijo: es hora de que se den cuenta de que a nadie le interesa lo que hacemos.
Nuestros muebles son mediocres y caros. Perdón, pero no puedo seguir en este lugar. Renuncio. Bueno, otra vez nos encontramos con un mercado que estaba tranquilo y de golpe se pone muy competitivo, ¿no? Ya veremos al final de este episodio qué pueden hacer Miguel y su hermana para salir de esta situación. Yo que vos me quedo hasta el final para no perdérmelo. Pero antes de comenzar por analizar cómo llegó a esta situación la mueblería de Miguel, me imagino que este caso puede recordarte a alguno que ya conozcas o que en algún momento hayas conocido. ¿Cuántas veces nos pasa que como consumidores nos encontramos con negocios que solo sobreviven, que no crecen y están en un limbo entre intentar vender mucho y tener una atención más personalizada, con servicios de una calidad, digamos, estándar y sin nada especial? ¿Cuántas veces nos encontramos con negocios que nos dan un servicio mediocre y nos cobran caro para lo que ese servicio es? ¿Cuántos de esos negocios no terminan siendo, como decíamos al principio, ni buenos ni baratos? Quedan ahí, como en el medio entre esos dos caminos. Te propongo entonces que a partir de ahora miremos a esos casos no solamente de la perspectiva de la crítica como consumidores, sino también desde la perspectiva como de detective, que se pregunta por qué hay tantos casos de estos y por qué les pasa eso. La principal explicación que al menos yo encontré a este problema surge de lo que se llaman las estrategias genéricas. Michael Porter, autor del que hablamos en el episodio anterior, cuando hablábamos de competencia, de esa competencia desde un punto de vista amplio, nos plantea que esencialmente hay 3 estrategias para hacer frente de manera eficaz a esas fuerzas competitivas que hablábamos en el episodio anterior. Esas estrategias se llaman estrategias genéricas, justamente. Muy rápidamente, las estrategias genéricas que plantea Porter son liderazgo en costos, liderazgo en diferenciación y enfoque. Rápidamente te comento de qué se trata cada una. El liderazgo en costos se da cuando un competidor o un jugador de un mercado, un oferente o alguien que produce algo, que da un producto o un servicio, tiene los costos más bajos de todo el mercado. Por eso líder en costos. Liderazgo en diferenciación, la segunda estrategia, significa que un jugador es líder porque es diferente y sus clientes le son leales a su marca. Y el enfoque en un segmento específico o geográfico podría ser, lo utilizan aquellas empresas, aquellos negocios, aquellos emprendimientos que logran tener mejores costos o algún grado de diferenciación para un segmento en un círculo pequeño de clientes. Para un segmento o un círculo pequeño de clientes dado por una cuestión geográfica. Necesitamos primero darle un poco más de profundidad a estas 3 estrategias genéricas y vamos a ir analizando cómo aparecen en el caso de la mueblería de Miguel para después poder entender por qué tantos negocios terminan cayendo en esa situación que comentábamos. Entonces, hablemos primero de estas 3 estrategias para que se entienda bien la idea y después te voy a ir contando cómo me di cuenta que en estos conceptos estaba la explicación de por qué tantos negocios quedan ahí, en ese intermedio entre ni ser los mejores ni ser los más baratos y por lo tanto nos dan muchas veces servicios mediocres. Entonces, hablemos primero de enfoque, la tercera estrategia que comentaba. El enfoque se centra en un grupo de compradores, como decíamos recién, en un segmento de línea de productos o en un espacio geográfico en particular. Puede adoptar entonces muchas formas. Esta estrategia procura que, ante todo,
demos un servicio excelente a un mercado específico, a un segmento específico. Está basada en la suposición de que el negocio podrá presentar una mejor atención a su segmento que las empresas que compiten en mercados más grandes, más masivos. Aunque esta estrategia no logra tener costos bajos ni ser muy diferente, no logra ser líder en costos bajos ni líder en diferenciación desde la perspectiva del público en general, lo digo, sí que logra una o ambas metas frente a un pequeño nicho. O sea, es o tener costos bajos o ser diferente relativamente para un segmento específico, para un pequeño nicho. Entonces, relacionándolo con la historia, a esta estrategia genérica, podemos ver que al comienzo de la historia, la mueblería San Miguel está ofreciendo un producto que es aceptable a precios relativamente competitivos, ya que no tiene competidores cerca y sus clientes prefieren comprarle por cercanía antes que tener que trasladarse para hacer esa compra y encima trasladar los muebles que compran en otro lugar. En este momento de la historia, la mueblería es muy rentable, como decíamos, como escuchábamos, y aprovecha ese rendimiento para crecer, aunque no sea una cosa muy rápida. Podemos decir entonces que en este caso la estrategia que se está tomando es un enfoque. Enfoque en los clientes de la zona donde está instalada la mueblería. Ya veremos que en el final de la historia esta estrategia también puede llegar a salvar el negocio de Miguel. Veamos ahora entonces otra de las estrategias genéricas que nombrábamos, la de liderazgo por diferenciación. Esta estrategia se basa en diferenciar el producto o servicio que ofrecemos, creando así algo que en el mercado entero se percibe como único. Las formas en que se logra la diferenciación son muy diversas. El diseño o la marca o la imagen de marca, la tecnología, las características del producto, el servicio al cliente, las redes de distribución u otras dimensiones. En teoría, la compañía se diferencia en varias dimensiones al mismo tiempo, no en solamente una. La diferenciación además brinda una importante protección contra la rivalidad porque los clientes le son leales a la marca y porque disminuye la sensibilidad al precio, este hecho de que los clientes sean leales. Si pensamos en el caso de la mueblería, Luxor, esta mueblería de lujo que estaba abriendo cerca de la fábrica de Miguel, podría haber estado llevando adelante una estrategia de diferenciación, muy probablemente, ya que parecía ser una marca reconocida y con precios altos y muebles de muy buena calidad, percibida al menos. Es probable que algunos clientes que en el pasado hubiesen optado por comprarle a Miguel, ahora optasen por comprar a esta marca y, resuelto el problema de la cercanía, podrían preferir algo de mayor calidad, ¿no? De calidad superior, independientemente del precio que tengan que pagar. Me parece que, por poner otros ejemplos, en realidad sobran ejemplos, de marcas que siguen la estrategia genérica de la diferenciación. Por citar algunos, podríamos hablar de Mercedes-Benz en los autos, de Apple en tecnología, de Louis Vuitton en moda, Caterpillar en máquinas viales, o podría ser Carolina Herrera en perfumes. Estas marcas son consideradas por todo el mercado en el que actúan como verdaderos líderes, por tener características muy diferentes al resto. Además, suelen ganarse el corazón del mercado, como decíamos, aunque en el mercado total no llegan a un gran porcentaje de participación, no tienen un gran nivel de volumen de ventas, no son necesariamente líderes en cantidad vendida, pero sí tienen una verdadera gran diferenciación y eso hace que sean líderes en esos aspectos. La estrategia genérica que nos falta es la de liderazgo en costos. Esta estrategia consiste básicamente en lograr una estructura de costos más bajos que toda la competencia a nivel total del mercado. Y cuidado, cuando digo costos, no estoy hablando de precios, estoy hablando de costos. Es decir,
lo que le cuesta al negocio producir y entregar esos productos. Precio es una cosa diferente. Precio es lo que el cliente paga por esos productos. El hecho de tener costos más bajos, de lograr tener una estructura de costos más bajos que toda la competencia, nos da la ventaja de poder bajar los precios tanto como sea necesario, hasta el punto en que nuestros competidores tengan que perder dinero, mientras que nosotros podemos seguir ganando, aunque sea mucho menos que antes. Esta estrategia, la de liderazgo en costos, exige una gran inversión en instalaciones que nos produzcan economías de escala, que nos hagan más eficientes a la hora de producir. Consiste en la búsqueda vigorosa de esa reducción de costos a partir de la experiencia, de un control riguroso de los gastos y de, sobre todo, minimizar gastos que no hacen a la esencia del producto. Hay que poner atención en los costos, pero momento que esto no significa que deba descuidarse la calidad de los productos. De la misma manera, en el caso del liderazgo por diferenciación, no se debe olvidar la empresa de los costos, sino que puede prescindir de ser tan riguroso en el sentido de ajustar todo lo posible, porque muchas veces podemos estar perdiendo ese distintivo, esa diferenciación que nos da algún atributo del producto. Entonces, no podemos ajustar en cualquier cosa. Hay que ser mucho más cuidadosos, de hecho, a la hora de revisar costos en el caso del liderazgo en diferenciación. En el caso del liderazgo en costos, como decíamos, el asunto es ir a lo esencial del producto y sin quitarle calidad solamente al producto. El resto hay que ajustarlo todo lo posible porque necesitamos ser líderes en ese aspecto. En el caso de las mueblerías, daría la impresión de que la cadena de supermercados, que estaba vendiendo muebles por internet sin siquiera armarlos, podría llegar a estar siguiendo esta estrategia, la de liderazgo en costos. La mueblería de Miguel, dado que no tenía la escala, es decir, no tenía el tamaño suficiente para obtener costos menores, muy difícilmente podría hacerle frente bajando precios. Sin dudas, era una pulseada perdida para Miguel la de ponerse a bajar precios para poder vender. También podemos decir que sobran los ejemplos de marcas que siguen esta estrategia. Podemos hablar de marcas de autos chinos, por ejemplo, como Geely, de Grido, la cadena de heladerías que llegó a ser la cuarta cadena de heladerías con más franquicias en todo el mundo. También podríamos nombrar una aerolínea low cost, como podría ser Ryanair, entre muchas otras, ¿no? La participación de estas empresas sí que suele llegar a grandes porcentajes del mercado total. Suelen ser las empresas que son líderes en volumen de ventas, en cantidades vendidas. Pero ojo, de nuevo, esto no significa tener grandes márgenes, sino tener gran nivel de unidades vendidas de sus productos o servicios. Y acá aparece, una vez que vimos estas tres estrategias, la pregunta de ¿qué pasa si no tomamos ninguna de las tres? Y viene la respuesta que nos da Michael Porter, y ahí por eso hablaba al principio de la mejor explicación que al menos yo encontré a este problema. Y Porter le llama estancamiento a mitad de camino. La explicación de por qué hay negocios que quedan estancados en vender productos sin gracia y a precios que no tienen relación con lo que nos aportan, según Porter, está en que estos negocios no toman ninguna de las tres estrategias. Quieren tener costos bajos, pero no quieren hacer grandes inversiones. Como decíamos, para tener costos bajos hace falta invertir en instalaciones y generar escala. Entonces, al no conseguir ser más competitivos por precio, no pueden ser líderes en volumen de ventas, que es lo que necesita un líder en costos. Además, estos negocios que quedan estancados en la mitad quieren cobrar más por algo estándar, que nadie valora tanto. Pero al no diferenciarse en casi nada, no podrán subir los precios y los clientes nunca van a ser leales a su marca. En tercer lugar, al no enfocarse en un segmento específico,
porque no quieren perder ningún cliente, quedan atrapados a mitad de camino entre no ser ni los que tienen los costos más bajos, ni ser diferentes, ni tampoco enfocarse en un segmento específico de pocos clientes. Es decir, ni chicha ni limonada. Porter dice que los negocios que se estancan en la mitad prácticamente estarán condenados a una rentabilidad baja, a ganancias bajas, porque pierden clientes de grandes volúmenes que reclaman precios bajos y también pierden clientes que estarían dispuestos a pagar más, dado que se van con los competidores que se concentran en atenderlos mejor o ofrecerles productos diferenciados. Probablemente, dice Porter, la cultura de estos negocios no esté tan bien definida y sus sistemas y su motivación sean un poco contradictorios. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer para evitar caer en esta trampa del estancamiento en la mitad del camino? Porter sugiere que si esto nos pasa, si nos estancamos en la mitad, es indispensable tomar la decisión estratégica fundamental de decidir uno de los 3 caminos que él plantea. Afirma que el negocio que caiga en esa indefinición tendrá que tomar las medidas necesarias para tomar una de las 3 opciones. Para el liderazgo en costos, como vimos, van a ser necesarias grandes inversiones para modernizarse y quizá la necesidad de comprar participación en el mercado, porque ser líder, y líder en costos en particular, necesita gran volumen de ventas, como veíamos antes. Las otras 2 opciones, como sabemos, son o el enfoque en un segmento en particular o distinguirse de alguna forma de la competencia. Si el negocio ya tiene un nivel de ventas en estas 2 últimas opciones, enfoque y diferenciación, puede suceder a veces que tomar uno de estos 2 caminos lo lleven al negocio a reducir su participación en el mercado, es decir, a perder clientes en el corto plazo. Entonces esto suele ser uno de los motivos por los que se le tiene miedo a estas estrategias, porque se pierden ventas quizá en el corto plazo, porque se está haciendo un cambio no menor. La elección entre las opciones dependerá esencialmente, necesariamente, de las capacidades y las limitaciones que tenga el emprendimiento. También nos afirma Porter que no se puede implantar bien ninguna de ellas si no se cuenta con recursos, con puntos fuertes y con estructuras adecuadas. Y acá hay una diferenciación en base a en qué etapa del ciclo de vida del emprendimiento estamos parados. Si, por ejemplo, si el tuyo es un emprendimiento que estás diseñando pero todavía no empezó, bueno, es el mejor momento para tomar una de las 3 estrategias y evaluar cuál de estas es la mejor y cuál se adecua mejor a tu propuesta, a lo que querés ofrecer. En cambio, si se trata de un emprendimiento que recién comienza pero que ya avanzó o que no tiene una gran trayectoria y por lo tanto no tiene costumbres muy arraigadas, bueno, cambiar de estrategia puede llegar a ser más fácil. Si bien obviamente demanda un esfuerzo, puede llegar a ser más fácil hacer ese cambio, porque todo está por construirse y cambiar de estrategia puede ser menos costoso que en el caso de una empresa que tenga una cultura más estable y mayor trayectoria. Y por lo tanto, una cultura menos flexible. Seguramente que vaya a tener mayores dificultades una empresa con estas características a la hora de encarar semejante cambio en el modo de ver sus negocios, porque recordemos que esto es sobre todo conceptual, es una idea, es hacia dónde vamos en términos ideológicos casi. En los 3 casos, de si es un emprendimiento que todavía no nació, si es un emprendimiento que ya está dando sus primeros pasos, o si es una empresa con algún tiempo, con una trayectoria, con una cultura ya más estable, estaría bueno que hagas el análisis de las 5 fuerzas que veíamos en el episodio anterior para después tomar una mejor decisión en cuanto a qué estrategia genérica tiene más sentido para tu negocio, actual o futuro, ¿no?
Por último, Porter dice que es raro que una empresa sea capaz de adoptar las 3 opciones a la vez, dado que suele requerirse mucho tiempo y mucho esfuerzo sostenido en el tiempo para liberar al emprendimiento de una situación tan poco envidiable como es la de quedarse en el medio, como la que veíamos. Porque resulta muy difícil evitar las contradicciones que supone encarar caminos tan contrapuestos. O sea, es muy difícil encarar a la vez la diferenciación y a la vez el liderazgo en costos, o a la vez el enfoque en un segmento específico y a la vez el liderazgo en costos y a la vez la diferenciación. Casi que no hay ningún ejemplo de una empresa que se haya metido en semejante lío, ¿no? De mi parte tengo que aclarar que no es este el único motivo por el cual una empresa puede vender un producto que no cumpla con nuestras expectativas y que además nos cobre un precio que no nos resulta coherente con ese producto que nos están entregando. Esto también puede llegar a deberse a otros motivos, a muchos otros motivos, de hecho. Como, por ejemplo, que no tenga competencia porque el mercado es tan pequeño que no tiene sentido que haya más de un oferente. También se puede deber a que una empresa o que esa empresa en particular goza de alguna protección o de alguna licencia que haga que no tenga competencia y por lo tanto no tengan incentivos para cobrar un precio más competitivo y tener un mejor producto o servicio. Pero bueno, ese ya sería otro tema, nada más. Quería aclararlo porque me parece importante no quedarse solamente con este tema de la estrategia competitiva y del estancamiento en el medio como motivo por el cual muchas veces nos encontramos con negocios que, lo que decíamos, ni chicha ni limonada. Ahora que ya vimos 2 episodios completos sobre competencia y estrategia, llega el momento de preguntarnos, ¿habrá alguna forma de escaparle a la competencia? Es probable que ya te hayas hecho en todo este tiempo esta pregunta. ¿Hay alguna chance de no tener competidores? Y la respuesta, aunque cueste creerlo, es que sí. Hay una forma y se llama la estrategia del océano azul. Este será el tema del que hablaremos en el próximo episodio de Eureka. Todos los martes publicamos un nuevo episodio en esta primera temporada, así que podés seguirnos y activar la campanita tanto en Spotify como en YouTube para recibir la notificación cuando publicamos un nuevo episodio. También puedes ver nuestro contenido en Instagram y en TikTok como Eureka el Podcast. Espero entonces que este hallazgo te haya servido tanto como me sirve a mí para cambiar mi modo de ver los negocios. Te dejo con el final de esta historia de la mueblería San Miguel y como siempre te mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. Gracias por quedarte. Con la renuncia de Fernando, Miguel y su hermana se dieron cuenta de que el problema no era situacional, era permanente. Si querían recuperar su rentabilidad y poder atraer a clientes nuevos, tenían que cambiar su estrategia. Por un lado, evaluaron la posibilidad de mejorar los productos de su mueblería, pero sabían que les sería muy difícil llegar al nivel de calidad de las mueblerías premium, con marcas posicionadas a nivel nacional, que importaban materiales de primera calidad y tenían clientes realmente fieles a sus marcas. Entonces pensaron en bajar sus costos al mínimo, haciendo muebles estándar y sin grandes agregados, para poder competir por precio. Pero en ese caso entrarían a competir con jugadores que realmente estaban a otra escala, con centros de distribución gigantes y una capacidad de producción inalcanzable. ¿Cómo haremos para que nuestros clientes elijan lo que hacemos si no podemos alcanzar la mejor calidad ni tampoco tener el precio más bajo?, se preguntaron. En ese momento tuvieron una idea que podría salvar su negocio. Sentar en la mesa a los operarios que quedaban en la fábrica y pedirles su opinión. Todos ellos tenían experiencia en la fabricación de muebles y eran muy buenos en su trabajo. José, el más viejo, era de pocas palabras, pero dada la confusión que vio en sus jefes, tomó la decisión de darles su opinión, sinceramente. Miren chicos, a mi madre
hace 40 años, le pasó algo parecido con su tienda de vestidos. Ella creía que era buena, pero su tienda era mediocre y cara. Con el tiempo se dio cuenta de que el secreto era hacer lo que sus clientes pedían, así que empezó a tomar pedidos a medida, diseñando los vestidos con las clientes sentadas a su lado. Gracias a eso, mis hermanas hoy siguen vendiendo vestidos. Enfocarse en un segmento en específico y darle un servicio diferente a los que otros ofrecían, había salvado aquella tienda de vestidos. Y ahora servía de ejemplo a Miguel, que podría reconvertir su fábrica en una de muebles diseñados según las preferencias del cliente.